Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad eh, vamos a dar algunas pautas y recomendaciones para quienes realicen diseño hidráulico de redes de alcantarillado sanitario. Eh, Como verán, hay que tener algunos criterios para poder consolidar unas definiciones en cuanto a la verificación hidráulica de las redes, sobre todo teniendo en cuenta algunos parámetros y que les voy a detallar a continuación. Para una red de alcantarillado, si ustedes están empleando una hoja de cálculo, obviamente se están ustedes agenciando de un programa, puede ser el programa SigurCAD, un programa comercial como algo más empleado por el medio, al menos acá en Perú. Pero básicamente puedan ustedes hacer su corroboración con un cálculo manual, ¿no? Y ese cálculo manual pues se obtiene pues teniendo algunas comprobaciones y verificaciones. Eh, una de las pautas bastante interesantes es poder identificar eh, el comportamiento hidráulico teniendo en cuenta la altura del tirante o la relación que existe entre el tirante y el diámetro, ¿no? Tirante y diámetro. Por ejemplo, en la imagen que yo tengo acá de este documento, que es de una guía para el diseño de tecnologías de alcantarillado de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Se tiene este documento guía, y así como este documento guía, bueno, se tiene un aporte, que eso lo pueden utilizar para el desarrollo de sus cálculos. La norma boliviana, la NB 688, eh, la norma OS 070, de algunos alcances, sí, pero para quienes requieran, digamos, realizar un mejor argumento al desarrollo de sus cálculos, puedan tener en cuenta, digamos, estas guías. Acá hay algo práctico y donde se realiza la siguiente interrogante. Si uno hace la verificación a tubo lleno y a tubo parcialmente lleno, ¿sí? Yo obtengo velocidades, ¿no? A sección llena. Estamos hablando de una sección equivalente a 2pi, ¿no? Que hago referencia a toda la capacidad de la tubería. Y si estoy trabajando, digamos, a tubo parcialmente lleno, considerando como, por ejemplo, una sección que trabaje al 50% de su capacidad, ¿ya? Eso equivale en radianes al valor de pi, equivalente, ¿no? El valor de pi es 3,1416. En grados sexagesimales estamos hablando de 180 grados, ¿sí? Estamos hablando de 180 grados. Entonces, mi intención era, por ejemplo, realizar una comprobación, ¿no? Y en esta comprobación obtener un gráfico. En ese gráfico, poder deducir o indicar, por ejemplo, ¿no? En qué condiciones, ¿no? En qué condiciones yo voy a tener que mi red de alcantarillado, trabajando a tubo parcialmente lleno, obtiene velocidades mayores que un tubo o que una red o que un tramo de tubería trabajando a tubo
estuvo lleno. ¿A qué me refiero? Yo en estos datos preliminares tengo una indicación, y acá le estoy indicando, que quiero que me obtengas una velocidad a tubo lleno, ¿sí? Una velocidad, una velocidad X. Entonces el programa que hace es obtener una velocidad máxima a tubo lleno. Pero ojo, acá deben tener en cuenta también el coeficiente de Manning, ¿sí? Y la pendiente, el diámetro, ¿no? Entonces yo como velocidad voy a depender de la pendiente y del coeficiente de Manning. El coeficiente de Manning estoy planteando para una red nueva 0.009, pero hay un detalle, eh, que en cuanto a red de alcantarillado, muy distinto a una red de drenaje pluvial, yo debería tener otros considerandos, como por ejemplo el criterio que indica esta guía de diseño de la Organización Panamericana de la Salud. En este documento se, se da algunas referencias en cuanto a qué coeficiente de rugosidad puedo plantear. Y este coincide con la norma OS 070, ¿sí? Y también coincide con la norma boliviana. La norma boliviana también coincide. Coincide de que el valor a tener en cuenta como coeficiente de Manning es de 0.013, ¿no? Las tres, ¿no? La OS 070 igual, ¿no? El valor correspondiente al coeficiente de Manning es 0.013, ¿no? Más específico, para que tengan en cuenta, digamos, lo siguiente. Eh, Me dice que el valor de n, el cual asume, ¿no? Lo guía, es de 0.013, igual a la norma peruana y la norma boliviana. Se deberá emplear incluso con tuberías de materiales relativamente lisos como PVC o arcilla vitrificada. La resistencia al flujo de una tubería no depende principalmente de su tipo de material. ¿Por qué no depende? Porque al transcurrir el tiempo, ¿no? Hay otros factores que van a influir en ese coeficiente de fricción o coeficiente de rugosidad, que vendría a ser una capa biológica que se desarrolla en las paredes de la tubería, ¿no? Entonces, la norma boliviana también, cual sea el tipo de material de tubería, coincide, ¿no? Es decir, la película biológica formada hace que este coeficiente sea uniforme independientemente del material, ¿no? En la norma peruana, de la misma manera, considera un coeficiente 0.03, salvo, ¿no? que se adopte otro valor, ¿no? De coeficiente Manning. Pero ese valor debe ser sustentado, ¿no? Deben ser justificados. Si no son justificados, bueno, habría que tener en cuenta. ¿Pero en qué afecta? En la velocidad. Si yo trabajo con con un coeficiente en Manning de 0.013, vamos a plantearlo acá ya. Lo que voy a hacer es voy a sincerar velocidades. Si yo trabajo con 0.009, lo que voy a hacer es asumir que en el tiempo la rugosidad va a ser constante. Quiere decir que esta velocidad en el tiempo para 0.009 y para 0.013, por citar un ejemplo, yo puedo obtener acá una velocidad de 0.13, ¿sí? 0.6 metros por segundo. ¿Listo?
y con 0.009, ¿sí? Yo puedo obtener una velocidad de 0.78. El margen es más o menos 30-35% aproximadamente. Lo digo con experiencia. Lo que se podría incrementar. Esta velocidad habría que analizarlo, ¿no? Que tanto podría influir hidráulicamente en una red de alcantarillado. Pero existen eh, entes, ¿no? Entidades o empresas prestadoras de servicio que a la fecha consideran pues, que el criterio debe ser manejando un coeficiente de material, más no de lo que, se dé, ¿no? Eh, este coeficiente en el tiempo va a hacer que las velocidades se disminuyan. Quiero decir que si alguien diseña con una velocidad al límite, por ejemplo, a tubo lleno, ¿sí? Con 0.60 metros por segundo, habría que ver, ¿no? Este, que a tubo parcialmente lleno, pues imagínense con el pasar del tiempo, estaríamos obteniendo velocidades menores del límite que recomienda algunas bibliografías. La norma, en realidad, la norma peruana no indica, o por citar, una velocidad mínima, pero sí una velocidad máxima, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. En el caso de esta guía, ¿no? De la Organización Panamericana de la Salud, sí contempla algunas, bueno, velocidades mínimas, ¿no? Hay criterios en los que consideran una velocidad mínima se debe calcular para un tirante mojado de 0.2 veces el diámetro de la tubería y la velocidad máxima con un tirante de 0.8 veces el diámetro, ¿no? Hay otro criterio, por ejemplo, ¿no? Que puede ser la de Acevedo Neto, donde indica que no debe ser menor a 0.45 o 0.50 metros por segundo. Mefcal y Eddy, ¿no? Plantea también velocidades que no deben ser inferiores a 0.30 metros por segundo, ¿no? Entonces, a tubo lleno, por lo general, considera una velocidad mínima de 0.60 metros por segundo. Ya tubo parcialmente lleno, ¿no? Un promedio, por decirlo así, se considera pues un valor entre con el 0.45 y 0.50 metros por segundo, que es un valor aceptable para poder asegurar, digamos, el traslado, ¿no? O la fuerza de corte para traslado de esos sólidos sedimentables o lo que se vaya a conformar, o lo que requiera trasladar y lo que generalmente se traslada en agua residual, pues se puede decir que son arenas y heces, ¿no? Entonces se requiere por lo menos una velocidad de arrastre mínima, ¿no? Para tener en cuenta. Si yo considero una pendiente y considero un coeficiente de Manning, indistintamente si voy a considerar 0.09, 0.09 o 0.013, lo que quiero indicar acá cuál es el procedimiento que puedo tener si yo obtengo, digamos, una evaluación de una red, ¿no? O si se me permite, digamos, decirlo de esta manera, revisión de un tramo que, eh, que requiera ser evaluado, proyectado, calibrado. Por ejemplo, en esta red yo tengo una pendiente, ¿sí? De 0.0023. Entonces, lo que yo hago como evaluador, revisor, ¿no? O como especialista, pues me agencio de una hoja de cálculo para yo indicar que mi diámetro va a ser interior de 0.2402, la ecuación de Manning, perdón, el coeficiente de Manning .009, la pendiente que ya está definida
por mi diseño. Y lo que hago es poder revisar con esta tabla. Si yo voy a realizar la revisión, requiero, ¿no?, indicar cuál es mi valor de teta considerando un tubo o una red a tubo lleno. Sería 2pi, ¿no? Porque va a trabajar en toda la sección de la tubería, ¿no? Y recordemos a qué equivale 2pi en grados, 360 grados, ¿verdad? Muy bien. El área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico son variables que yo lo puede obtener. Uno lo puede calcular de manera, eh, explícita. No es necesario tampoco obtener una norma, pero en la norma de acá tenemos la facilidad de la norma boliviana de acá que nos dan, ¿no?, sus alcances. Por ejemplo, ¿no?, aquí es igual el área mojada, ¿no?, es pi por el diámetro cuadrado sobre 4, el perímetro mojado igual acá. Dice, ¿cuál es el perímetro mojado? El radio hidráulico igual, ¿no?, y la velocidad igual. Y lo que estoy empleando acá es la ecuación de Manning, simplemente la ecuación de Manning, ¿no? Y este valor que he obtenido es la ecuación de Manning. Acá está. Así es. Entonces, para no complicarnos, simplemente pues, le doy este alcance. De la ecuación de Manning uno puede ir deduciendo muchas otras ecuaciones, ¿no? Igual con la ecuación de continuidad. Ahí está. Entonces, si yo tengo eh, la velocidad, ¿no? Simplemente voy a tener que la velocidad es igual al área. Perdón, perdón, perdón. A ver, voy a tener que la velocidad, ¿sí?, es igual al caudal. Vamos a, ahí está. Ya. Vamos a nuevamente limpiar el dibujo. Ahora sí, listo. Tengo acá que la velocidad es igual al caudal sobre área, ¿no? Entonces, si velocidad vendría a ser igual a 1 sobre área por el caudal, mi velocidad es igual a 1 sobre área por... eh, vamos a hacerlo mejor de esta manera, para no hacerlo tan trabajoso. Vamos a limpiarlo. Simplemente vamos a detallarlo. Yo tengo algo que es muy ya visible, la ecuación de Manning. Y si yo tengo el caudal y tengo el área, puedo multiplicar esto por la velocidad. Y la velocidad simplemente es teniendo en cuenta la ecuación de Manning. Radio hidráulico elevado a los 2 tercios por la pendiente elevado a 1 medio. Ahora el área también yo la puedo eh, mm, detallar. Ojo, que la fórmula que yo obtengo acá es a tubo lleno. Acá, ahí está, a tubo lleno, ¿no? Entonces el área es igual a ¿qué? Pi por diámetro al cuadrado sobre, perdón. A ver, vamos a limpiar nuevamente.
Ahí está, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, estos parámetros que yo consigo de la norma, los voy a poder determinar acá. Entonces, sí, ahí, perdón. Entonces tengo que el caudal, ¿ya? El caudal es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi diámetro al cuadrado. Y esto a la vez simplemente voy a tener que replicar, ¿no? Simplemente lo voy a replicar, ¿no? Entonces esta información es la que yo voy a reemplazar, ¿no? Simplemente la voy a reemplazar. Voy a dejar pausado esta fórmula y voy a tener acá como dato también a qué es igual la velocidad. La velocidad es igual al caudal sobre el área. ¿Sí? La velocidad es igual al caudal sobre el área. Partiendo desde desde este principio, ¿no? Como ya tengo el área, que es un dato también conocido, que es igual al caudal sobre pi diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a bajar líneas más abajo. Y acá tenemos algo. El ratio hidráulico, ¿no? El ratio hidráulico, ¿no? Como dato. Entonces acá, a ver acá, más abajo voy a indicar, ¿no? Si yo quiero calcular el caudal, nuevamente indico que el caudal es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, 1 sobre el coeficiente de rugosidad de Manning por el radio hidráulico. El radio hidráulico que es igual a d cuartos elevado a 2 tercios. ¿No ve? Y todo esto va a estar multiplicado por la variable s, que vendría a ser la pendiente. ¿No? Seguimos. Este caudal, que es igual pi sobre 4, y acá tengo algo importante, ¿no? Que el d al cuadrado por, por esta variante, por esta variable, ¿no? Que sería d elevado a los 2 tercios sobre 4 elevado a los tercios. ¿Listo? Ah, y me estaba olvidando. Esto debe estar multiplicado también por la pendiente elevado a un medio, ¿no? Así es. Voy a sumar. Tenemos d al cuadrado por d elevado a los 2 tercios. Eso equivale a decir pi a la cual, pi sobre 4 multiplicado a d elevado a los 8 tercios, ¿verdad? Y acá tengo 4 elevado a 2 tercios. Todo esto, digámosle que está multiplicado por S medios, ¿no? O la pendiente elevada. Este valor, este dato de la pendiente ya va a ser constante, no la voy a modificar con el tiempo. Ya esto ya queda. Esta variable también no la voy a tocar. Lo que me queda ya es simplemente terminar de desarrollar lo que queda pi todo sobre. Ah, ya. Acá estaba quedando en el aire 1 sobre n, ¿sí? 1 sobre n. Entonces, desarrollando todo este producto, por decirlo así, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener lo siguiente. Ya.
Vamos a mantener acá 1 sobre n pi sobre 4 por 4 elevado a los 2 tercios. ¿Listo? Vamos a hacer un lado. Tenemos el diámetro elevado a los 8 tercios. ¿Sí? Eso queda ahí. Ya no lo movemos. Y la pendiente tampoco no lo vamos a mover. Vamos a desarrollar esto de acá. Prácticamente pi me queda en el numerador con n. Y este valor sería igual a 4 elevado a 5 tercios, si no me equivoco. ¿Verdad? Exacto. Entonces yo con mi hoja de cálculo, como lo que hice en instantes, es obtener esta variable y la potencia 5 tercios equivale a 5 a 10,07. Luego divido pi eh, sobre esa expresión donde obtengo 0,311, ¿no? Sí, efectivamente, 0,311. Entonces finalmente yo obtengo, ¿no?, un caudal equivale a 1 sobre n por el valor que he obtenido es 0,3, a ver, 0,311, 0,311,7, ¿no? Por el diámetro elevado a los 8 tercios y por la pendiente elevado a 1 medio. Ya. Ese es el dato que ya uno puede obtener de la ecuación de Manning. En el caso de la velocidad es lo mismo. En el caso de la velocidad va a ser lo mismo. Y para tubos, para sección parcialmente llena, pues, relacionar ambos. Pero este ya es un tema que lo vamos bueno, a exponer en la siguiente sesión para no ser muy, muy extenso. ¿A qué quiero llegar? Yo quiero llegar a lo siguiente. Aquí si yo tengo una hoja de cálculo, quiero verificar y validarla, yo tengo una pendiente, ¿ya? Y tengo un diámetro. Acá está el diámetro. En metros el diámetro y tengo la pendiente en metro por metro. ¿Listo? ¿Para qué? Para que yo pueda obtener una velocidad tubo lleno. ¿Y cuánto sería esa velocidad tubo lleno? 0,817. ¿Sí? 0,817. Y tengo un caudal a tubo lleno 0,037. ¿Ya? Entonces yo verifico y valido ese reporte. Aquí está el caudal a tubo lleno 0,037. ¿Sí? Y obtengo una velocidad a tubo lleno con estas consideraciones, ¿no? ¿Y cuál sería esa velocidad? 0,817. 0,817 esa velocidad. Acá tengo la velocidad 0,8229. Ya a tubo lleno. A ver, ahí está. Y yo obtengo acá una velocidad de 0,817. Ya. Eh, un caudal de 0,037. Un caudal de 0,037. ¿Ya? Lo que quiero que se entienda un poco es la aproximación a la que se debe tener con una hoja de cálculo para hacer una corroboración o una validación o verificación. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Esta pendiente, a ver, vamos a revisar. A ver, ya. La vamos a aproximar.
¿sí? Acá la vamos a aproximar un poquito. Ahí está. ¿Listo? Y si podemos obtener más, más decimales, pues vamos a hacer una mayor aproximación. Miren, 0.822. Ahí está. ¿Listo? Hay una aproximación bastante cercana. Y ahí nos está dando los rangos más o menos que se debe tener coherencia a lo que yo estoy diseñando. Pero la parte más verificable tiene que ser esta de acá. Para una relación de tirante-diámetro del 57.27%, ¿no? Relación 0.57, estamos hablando en porcentaje de un 57.27%. ¿Listo? Entonces, en mi tabla, yo voy a ubicar ese reporte de mi relación de tirante-diámetro, que es este de acá, esta columna, la columna C. ¿Listo? 0.5727. Vamos a ubicarlo, acá está. 57.27 aproximadamente, ¿no? Por ahí debería estar. Ya. Ahora, si yo lo quiero con mayor precisión, ¿sí? Simplemente voy a obtener el ángulo teta que he obtenido, todos sus decimales, y la voy a trasladar acá aproximadamente, ¿sí? Que sería casi ese dato que está ahí. Y simplemente hago las corridas. Mi relación tirante-diámetro, estamos hablando de 0.5727, 0.5727 aproximadamente, ¿verdad? Listo. Pues lo único que yo necesitaría acá para mi hoja de cálculo de verificación y evaluación sería ese ángulo teta. Yo estoy partiendo desde un ángulo teta de 0.01, ¿no? No de 0, 0.01. A un 50% de su capacidad, estamos hablando de pi, 3.1416. Ahí está aproximadamente, que también yo lo puedo colocar así, o lo puedo trabajar así. Y, ¿no? Yo tengo todos esos reportes. Ahí está. Entonces quiere decir que a un 50%, ¿no? A un 50% eh, estaría trabajando y tendría estos reportes. Ya tendría esos reportes. Ahora, para no desviarme del tema, eh, estábamos obteniendo este valor de teta 3.4336. Acá está. ¿Listo? Acá me voy a ir con estos valores para poder revisar mi hoja de cálculo. Obtengo tirante diámetro. El tirante diámetro es de 57, 0.57, estamos bien. Lo otro que voy a verificar rápidamente es la velocidad a tubo parcialmente lleno, ¿no? Y la velocidad a tubo parcialmente lleno, a ver, sería de 0.8679. Entonces la velocidad a tubo parcialmente lleno, ¿no? Le voy a insistir con mayores decimales, 0.8679, ¿no? Y la mayor aproximación. Mi caudal en metros cúbicos por segundo, 0.023.
pero, a ver, esperen un momento, por favor. Ya, pero también tengo acá la relación de mis caudales. Ya, tengo también la verificación y validación de las tensiones extractivas. Ya. En el caso de la relación de caudales, caudal a tubo parcialmente lleno y caudal lleno, 0.624, 0.624. Y de las velocidades, o la relación de velocidades, ¿sí? 1.055, ¿no? Y acá 1.055, ¿sí? Para que vean la aproximación que uno puede tener, ¿no? Entonces, uno teniendo eh, un reporte con todas las posibilidades que se puedan tener en cuanto a tirantes, en función al ángulo teta, se puede hacer una verificación y validación de tu cálculo, de tu hoja de cálculo. Si eres evaluador, revisor, tener eso para bien. Listo. Ahora hay algo interesante acá. Cuando uno llega ya al 50% del tirante diámetro, voy a tener que la velocidad a partir de ahí a tubo parcialmente lleno es mayor que a tubo lleno. Por ejemplo, yo obtengo este reporte, ¿sí? Ya, para hacerlo un poco más práctico. ¿Cuál sería mi velocidad? 0.822. Ay, perdón. Perdón. ¿Listo? Acá está. ¿Listo? Justo en este punto convergen ambas velocidades y son iguales. Cuando yo supero el 50% de su capacidad, voy a tener que la velocidad tubo parcialmente lleno va a ser mayor, ¿no? Miren, si yo los comparo. Y antes de la capacidad 50% de mi tubería, voy a tener como conclusión que mi tubo o mi velocidad eh, a tubo lleno es mayor que mi velocidad a tubo parcialmente lleno. Pero hay algo también interesante que uno puede concluir, que nosotros al llegar a, más abajo me parece, nosotros al llegar a otra, acá, vamos a bajar, vamos a seguir bajando. Nosotros al llegar a esta relación tirante-diámetro, que sería 0.81, ya, cuya relación de velocidades a tubo parcialmente lleno y tubo lleno de 1.14, obtengo que ya la velocidad a tubo parcialmente lleno va descendiendo. O sea, va disminuyendo mi velocidad acá, en este punto. ¿No? Y eso tiene una explicación también, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Ya va de manera descendente, ¿no? Va a llegar a una capacidad del 86, 87, 88, ¿no? Miren, un 90% de su capacidad y sigo descendiendo. Mira, mis velocidades siguen descendiendo. No, no quiere decir acá que mi velocidad a tubo parcialmente lleno
va a regresar a una velocidad inferior de, que un tubo, que a tubo lleno, ¿no? Simplemente que ese ha sido su límite. Y ahora va descendiendo la velocidad. Sigue descendiendo. Hasta que lleguemos pues a los 2pi o al 100% de la capacidad. ¿No? Acá seguimos descendiendo. Acá observamos sigue habiendo un descenso. Y esos 2pi, ¿no? Equivale a 6,28, ¿no? 6,28. Acá. Acá sigo descendiendo o sigue descendiendo mi velocidad, ¿no? Hasta que lleguemos a los, a ver, vamos a ver, 6,28. Podríamos colocarle acá 2pi, ¿sí? A ver, 2pi, ahí está. Perdón, ¿no? Ahí está, al 100% de su capacidad, ¿no? Y al llegar a su, a ver, vamos a bajarle un poco más, aunque ya está, creo, ya está calibrado. Entonces, al llegar ya a su capacidad, al 100% de capacidad, también uno va teniendo conclusiones, ¿no? Dando conclusiones, ¿no? Obtengo de que aún así mi velocidad casi al 99,999% de su capacidad sigue siendo mayor mi velocidad a tubo parcialmente lleno que a tubo lleno. Como mensaje o como conclusión que me tubería, cuando trabaje a una capacidad de 50%, vamos a obtener velocidades que a tubo lleno va a ser mayor o superior que a tubo parcialmente lleno, ¿no? Y acá vamos a llegar que al 100% de su capacidad vamos a tener que ambas velocidades, ¿no? Van a llegar, digamos, al mismo reporte, ¿no? A la misma velocidad. Pero este dato ya acá no sería pues tubo lleno, a tubo parcialmente lleno, sino ya prácticamente se convierte o regresa, digamos, a esa condición de tubo lleno, ¿no? Ahora también hay una razón de por qué se debe proporcionar un porcentaje de vacío o no llegar, digamos, a su máxima capacidad, sino que hasta un 75%. Y las gráficas que en el taller o en el conversatorio que vamos a tener, vamos a dar varias recomendaciones y un sustento del por qué llegamos a una caída de velocidad, por decirlo así, cuando llegamos a un tirante del diámetro de 0,81 o al 81% de su capacidad, ¿no? Entonces es bastante interesante que uno lo pueda tener. Y otra gráfica o relación o verificación que se puede tener, digamos, es la relación entre sección parcialmente llena y llena, mediante esta gráfica, que lo van a poder encontrar en bibliografías o en documentos, ¿no? Donde ustedes también van a poder sustentar o deben sustentar, obviamente, la curva de energía específica para poder reducir el tipo de flujo, ¿no? Si es un flujo crítico, supercrítico o subcrítico, ¿no? Y también el famoso método de la línea de energía.
para ver en qué condiciones es importante de que la velocidad inicial sea inferior a la, inici- a la- o al tramo inicial sea inferior al tramo final o al tramo que le precede o el tramo que le antecede tiene que ser inferior, ¿no? En cuanto a la energía, igual, ¿no? En cuanto a la energía, igual, ¿no? La energía específica, ¿no? Para poder obtener, digamos, una pérdida de carga y una pendiente mínima también, cuál es, conviene o no ampliar el método de la energía, ¿no? Esas pautas o esas recomendaciones las vamos a dar y las vamos a absolver, ¿no? En el próximo debate o conversatorio que vamos a tener, donde puedan realizar todas sus consultas o preguntas, ¿sí? Donde vamos a hacer un análisis de las curvas, ¿no? De la relación tirante y diámetro versus radio hidráulico y velocidad relativa, ¿no? Podamos dar, digamos, todos esos aportes y podamos concluir. Y de eso se trata, ¿no? Que cada tramo que uno pueda tener como respuesta hidráulica, podamos tener conclusiones y tramos críticos igualmente, ¿no? Y en qué condiciones se encuentra. ¿Listo? Y bueno, obviamente validar también los otros parámetros, el número de flow, para qué, cómo y de qué manera considerar, ¿no? Con qué criterio, ¿no? En función bueno, el número de reinos también en función a la viscosidad cinemática y dinámica en condición de flujo, si es conveniente o no tener un flujo turbulento o laminar, o tener un tipo de régimen supercrítico o subcrítico, cuál conviene en esta red de alcantarillado, ¿no? Y poder realizar todo ese tipo de conclusiones, poder tener una mesa de diálogo y debate. Bien, hasta esta parte poderles dar algunas pautas y recomendaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta pronto.